Saludos a todos. En este pequeño video vamos a estar viendo el manejo de reactivos en general, reactivos sólidos que tenemos de este lado y algunos reactivos líquidos de este lado, sus características y bueno, algunos métodos por ahí de transferencia, ¿no? Cuando necesitamos manipularlos para alguna cuestión en nuestros laboratorios de química. Entonces esperemos que lo disfruten. Como podemos ver aquí tenemos reactivos sólidos de diferente índole, todos de algunas marcas distintas, vemos por acá diferentes. Y lo importante aquí es, con lo que acabamos de ver, que tenemos que manejar como químicos las etiquetas, es decir, hacer la revisión del nombre de la sustancia, revisar también su grado de peligrosidad, revisar también los pictogramas, que bueno, hemos visto ya aquí con los ejercicios que hemos hecho. Generalmente nos dicen aquí las indicaciones en la mayoría de recipientes. Son recipientes de plástico especial, también con un cierre bastante hermético y además no son translúcidos para evitar que alguno de los reactivos se degrade o se descomponga también por efecto de la luz o alguna otra cosa más, ¿no? Entonces, bueno, aquí para hacer este manejo de estos reactivos sólidos, normalmente pues vamos a usar guantes, como podemos ver por acá. Y es importante también que tengamos nuestra bata. Algunos de estos reactivos sólidos son de polvos muy finos, que si nosotros lo abrimos bruscamente, el polvo sale. Entonces, incluso dentro de algunos laboratorios hay la necesidad de ocupar algo que se llama campana de extracción. Es decir, es como una especie como de una cabina donde puedes trabajar dentro de forma segura y cualquier polvo, gas o líquido que emita vapores, pues se va a quedar dentro de ese espacio donde es absorbido y sacado a través de un tubo. De esa manera evitamos que lo respiremos. Entonces, bueno, una vez que vamos a manipular reactivos es porque los vamos a llevar a alguna pesada o hay que pesarlos o transferirlos de un lugar a otro. Para eso en el laboratorio siempre empleamos espátulas. Aquí tenemos una espátula pues ahora sí grande para cuando necesitamos pesar grandes cantidades de algunos de ellos, y espátulas muy delgadas y pequeñitas, ¿no? Cuando necesitamos una mínima cantidad para preparar alguna solución, ¿no? O para agregar en alguna reacción. Para pesar en el laboratorio ocupamos ya sea los vidrios de reloj, como mencionamos hace ratito, o pueden ser también algunas cajas Petri, como es este caso. También encontramos este tipo de dispositivos que son de plásticos especiales diseñados de acuerdo a la capacidad para poder hacer la pesada. Y estos que también a veces los venden para el laboratorio, recordamos que estos también pueden conseguirse a lo mejor por ahí en algún otro sitio. Y si no tenemos o llegamos a ese nivel de fineza, bueno, pues lo ideal sería tener papel aluminio. Ahí tenemos papel aluminio del de casa normalmente. Podemos hacer nuestras cajitas como estas que vemos aquí para poder hacer la pesada, y también nos funciona bien el papel encerado, que a veces lo ocupamos para hacer pies, o bien el papel que ocupamos de contact viene adherido a una superficie de papel que también es encerado. Ese también nos puede servir para hacer este tipo de cajitas y con ese hacer el vaciado de reactivos. Si en ocasiones no tenemos este material fino, así como que esto no está en mi casa, es imposible, pero reactivos sí, porque hay algunos como este que vienen en bolsa, que así los venden en los bodegones de semillas o en nuestros sitios, o vienen en frascos normales. Entonces podemos ocupar cucharitas, literalmente así como que una cuchara. También ya se ha determinado más o menos cuánto tiene de peso, o bien las cucharas de repostería como las que vemos aquí, todas esas son de diferente tamaño y traen ahí grabado cuál es el volumen o los gramos u onzas que equivale cada una de estas para poder hacer la transferencia de polvos. De esta manera nosotros podríamos ocupar a lo mejor una cucharita para poder hacer la toma de un reactivo, y de ese reactivo nosotros transferirlo directamente a donde lo vayamos a usar, ¿sí? Sin ningún inconveniente, como podemos ver aquí. Entonces, lo importante aquí es de que se haga todo, como les mencioné, con mucho cuidado, y una vez que tengamos ya este polvo y lo vayamos a transferir o guardar en otro lado, si lo vamos a trasvasar, es importante etiquetar, y por eso tenemos aquí las etiquetas. En este caso estamos trabajando con un reactivo que se llama benzoato de sodio, entonces la etiqueta tendría que ser benzoato de sodio o su fórmula, y la fecha en la cual nosotros hicimos la preparación, ya sea de la sustancia o en qué fecha lo transferimos, porque también los reactivos tienen una fecha de caducidad, es decir, a veces se hidratan, reaccionan, cambian de color, se vuelve una piedrita y ya quizá no nos sirvan para lo que lo necesitamos. Entonces eso sería lo importante en cuanto a reactivos sólidos. En cuanto a los reactivos líquidos, recuerdo a lo que nosotros vimos, hay reactivos líquidos que también vienen en recipientes especiales como este, que son recipientes opacos, son muy resistentes a la corrosión. Este, por ejemplo, es ácido clorhídrico, que además pues es de alta peligrosidad porque está en forma bastante pura. Vienen también sus pictogramas, como mencionamos por allí. Tenemos otros reactivos de otras marcas, como estos que son de Baker. También veamos que trae una indicación clara de cuál podría ser su nivel de peligrosidad. También da indicaciones de pureza de este lado.
Y tenemos por aquí algunos otros que ya son soluciones preparadas, quiere decir que son reactivos que ya vienen diluidos con cierto nivel de otro líquido, y también pues viene su especificación del grado de peligrosidad para que uno también sepa con qué está uno trabajando, ¿no? En ese sentido también vimos que había algunos reactivos que son reactivos especiales, es decir, estos los ocupamos quizá directo del recipiente para hacer alguna dilución o preparar soluciones, montar una reacción, hacer una reacción, pero hay reactivos que llamamos también especiales, es decir, que llamamos kits, y algunos de estos kits, por ejemplo, sirven para determinar glucosa, colesterol o algunas otras cosas. Casi siempre viene en una cajita, y en esa cajita pues viene cómo se manejan, o sea, viene una etiqueta y vienen varios reactivos juntos. Por ejemplo, en este caso viene un reactivo que combinado con otro reactivo y con otro chiquitito da un cambio de color en presencia de esta grasa que es el colesterol, o sea, vienen todo como un reactivos, como soluciones preparadas, como una cajita, ¿no? Como una etiqueta, y ya viene como kit. Estos también se consideran reactivos de laboratorio, y algunos de estos incluso van refrigerados. Hay otros que van a temperatura ambiente bajo ciertos códigos de quién puede ir con quién para que no haya riesgos de que explote o haya algún riesgo de que reaccionen. Y lo mismo también para los sólidos. Generalmente van separados en gavetas especiales, pero bueno, eso es lo que les puedo comentar respecto a los reactivos, ¿no? En cuanto a la manipulación de estos reactivos pues se van a hacer como son líquidos a través del uso de pipetas. Entonces ahorita en un momento vamos a ver algunas de estas técnicas que se ocupan para poder verter estos líquidos directamente en otro recipiente y que no haya tantos riesgos. Vamos a apreciar la preparación o la transferencia de líquidos de soluciones reactivas. Entonces, bueno, nuevamente aquí tenemos diferentes reactivos, y bueno, aquí también ya hay algunos, como si fuera el equivalente a los que nosotros ya servimos en algunos materiales. Y si nosotros quisiéramos transferir, por ejemplo, un poquito de alguno de estos reactivos de ahí en pequeña cantidad a otro sitio, pues vamos a ocupar tubos de vidrio, dependiendo de la cantidad que queramos ocupar, tubos de vidrio llamados pipetas. Estas pipetas, como podemos ver aquí, de diferentes tamaños, estas son muy largas y grandes, porque permiten transferir volúmenes cercanos a 10 mililitros, es un volumen respetable, ¿no? Equivalente casi a 2 cucharadas grandes, ¿no? Pero también hay algunos que son mucho más pequeños. De repente tenemos unos muy chiquititos como esta que vemos aquí, que es una pipeta que además de que es de plástico, para aquellos que tiran la cosa y no se rompa, estas miden 1, o sea, es la 10ª parte de una de estas, es lo que cabe aquí. Lo mismo tenemos una pipeta también muy delgadita de vidrio aquí junto, que nos va a permitir llevar gotas o pequeñas cantidades a transferirlas de estos reactivos hacia los demás sitios, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que los líquidos se suban? Hay una manera de hacerlo, y directamente puede ser por capilaridad. Es decir, si yo voy a llevar una solución en pequeña cantidad y yo sumerjo un tubo delgado dentro de un recipiente que tiene un líquido, pues nosotros vamos a ver que el líquido solito sube, como podemos ver allí. Si quisiéramos llevar ese volumen a todo el recipiente, entonces vamos a necesitar la presencia de algo que succione. En este caso, pues ocupamos nosotros perillas. Estas pues son perillas así como de las de los bebés, ¿no? O sea, lo que hacemos es presionarlas para que haga la succión, después vamos soltando y el líquido va a ir subiendo. Hay que tener cuidado de que no se lo chupen y se vaya aquí, porque los reactivos van carcomiendo y destruyendo las pipetas. Venden otras también en forma de chuponcito, muy chiquitas como esta que vemos aquí, que sirve para las pipetas pequeñas como estas que están acá. También si nosotros, digamos, tenemos en un laboratorio muy fino, donde dicen, no, esto está muy rústico, podemos también le poner a esta pipeta muy larga un pipeteador automático. Estos tienen un costo mayor, pero el pipeteador automático ya tiene una perilla ya integrada aquí arriba, de manera que si nosotros apretamos, pues ya hace la succión necesaria. Y pues aquí en la parte de abajo tiene una escala. En esta escala, si nosotros subimos, pues obviamente se va a ir así como que desinflando, pero si nosotros bajamos, va a tener la capacidad de expulsar el líquido, ¿sí? Y lo va expulsando lentamente para evitar que salga el chorro, ¿no? Entonces eso nos va a permitir a nosotros ir tomando y succionando los diferentes líquidos. Es importante aquí mencionar lo siguiente: para los líquidos y para poder moverlos y transferirlos es necesario casi siempre pues el uso de los guantes. Si es volumen pequeño, pues siempre ocupamos el dedo índice. Es importante que este dedo sea el que ocupemos. Hay que entrenarlo. Ahorita yo estoy con la zurda, pues estoy grabando con mi otra mano, pero sí es importante que controlemos a qué velocidad queremos que baje nuestro líquido. Entonces ahorita si yo quiero así despacito, bueno, me voy más rápido, pero puedo hacerlo también más lento, dependiendo de cuánto quiero. Si yo nada más quiero una gotita, entonces tengo que tener la capacidad de ir bajando solo gotas, como podemos ver ahí, o bien bajar todo el chorrito. Entonces eso es lo que ustedes van a estar practicando ya en su casa. En un momentito les decimos cómo, y bueno, así es como se haría, ¿no? En el caso de las otras pipetas que son chiquititas,
pipetas, estas ya tienen el bulbito integrado, que son de plástico. Casi nunca las venden sueltas, sino venden por cada 100 piezas, y suelen ser menos caras que las pipetas de vidrio por lo general. Aquí lo que hay que hacer es sumergir la punta en el líquido y solitas ellas se suben haciendo presión. Entonces ya se sube y el volumen que vemos que está aquí donde tengo los dedos equivale a 1. Entonces de ahí lo podemos vaciar en donde nosotros lo necesitemos. Si vamos a servir esto en un lado o necesitamos un líquido para alguna aplicación, bueno, ya esta nos va a permitir hacer la transferencia de esos líquidos de manera rápida. Lo malo de esta es que no tiene escala, o sea, nada más sabemos que mide 1. Si quiero medir la mitad de esto, no lo puedo hacer con esta. Necesitaré entonces otro tipo de pipetas, ¿no? Esta es otra pipeta que también solemos ocupar en la carrera de QFB, y es una pipeta que ya tiene una escala. Si vemos por ella tiene unos numeritos. Esta nos va a servir para tomar muestras de sangre. Entonces nuevamente, si la muestra fuera de sangre, pues vamos a tener que succionar con una perilla de plástico, o bien con ayuda de una manguerita, para que el líquido suba, y en este caso el líquido va a ser sangre, para poder hacer las mediciones hematológicas, ¿no? Entonces este es otro de nuestros tipos de pipeta. Ahora bien, si nosotros queremos manejar líquidos o reactivos en grandes volúmenes, pues ya no es necesario hacer esto así en pequeñísimas gotitas, sino podemos vertirlos a lo mejor en recipientes como esos que se llaman picetas, y ahí ya podemos prácticamente vaciar volúmenes en gran escala, ¿no? Por ejemplo, esta piceta ahorita tiene alcohol o tiene agua, y entonces si nosotros apretamos, pues ya no sale una cantidad medida, pero sale un volumen respetable de chorrito, ¿no? Chorrito de líquido que va a distribuirse directamente donde nosotros lo queramos. Generalmente para lavados o esto, sirve muy bien como líquido, ¿no? También tenemos para volúmenes grandes probetas. Estas probetas pues vemos que hay de plástico, son para transferir volúmenes pues de más de 50 o 100 mililitros, lo que equivale a un vasito. Hay algunos de 250 que equivale como un vaso de los que bebemos en nuestra casa. Entonces sube el líquido hasta acá, lo vaciamos y tiene una escala para poder saber exactamente qué volumen estamos llevando. Entonces una forma rápida de llevar. ¿Qué otra cosa más? Hay pipetas que, bueno, a la gente a veces le cuesta mucho trabajo, esto no son tan exactas, y ocupa unas pipetas pues llamadas automáticas, que son las que vemos aquí en este rack, o ahora sí en esta como un carrusel de pipetas, y ellas ya tienen una puntita. Estas puntas de plástico pues obviamente son las que se van a introducir en los líquidos, como ahorita vamos a ver. Se introduce en el líquido. De ahí nosotros pues vamos a tomar una pequeña cantidad con apoyo de la parte de arriba. Aquí nosotros apretamos y en ese momento el líquido se va a subir. Ya ahí vemos que ya el líquido lo capturó, lo tiene aquí abajo. Y si nosotros presionamos nuevamente, el líquido va a salir. Entonces ahí vemos que el líquido fue expulsado. Entonces nuevamente repetimos el proceso. Si nosotros apretamos ahí, el líquido sube. Ya está allí. Si nosotros volvemos a apretar hasta el fondo, entonces el líquido va a salir, ¿no? Diseño de estas pipetas es porque la punta, una vez que ya está sucia, la podemos desechar. O sea, tendríamos que tener un recipiente adicional donde nosotros hagamos lo siguiente: apretemos por aquí el otro botón que tiene y entonces es expulsado. De esa manera uno no tiene contacto directamente con la pipeta ni con la muestra. Pensamos que es orina, sangre o cualquier otro fluido peligroso, pues realmente nosotros no estamos manipulándolo nada, sino esto iría a un recipiente para desinfección. Hay de diferentes tamaños. Estas de punta azul equivalen a 1, que más o menos sería el equivalente a una de estas, pero hay otras que tienen también las puntas más delgaditas, ¿no? Y se le puede regular aquí arriba con una escala, pues qué tanto volumen quieres. Esta es muy finita, vemos que tiene la punta mucho más delgada que la otra, y también nos va a servir para lo mismo, es decir, nosotros la vamos a tomar con ayuda de nuestros guantes, vamos a sumergir la punta en un líquido, vamos a presionar, como podemos ver aquí, y acá abajo se va a subir el líquido. Hay que tratar de que no dejen burbujas ni nada de esto. Entonces salimos del líquido, vean que ahí lo lleva, y nosotros vamos a presionar. Al momento de presionar hasta el fondo esto, pues el líquido va a salir, como podemos ver aquí. O sea, el líquido ya salió, ¿ok? Si queremos expulsarla, nuevamente tiene su botón de este lado, y ese botón va a ser el botón para expulsarlo. Aprietas y ya sale. Entonces, pues la ventaja de esto es de que si tienes muchas puntitas, pues puedes hacer muchas mediciones de volúmenes de forma independiente, sin tener que estar lava y lava y lava cada pipeta para volver a medir. Entonces es una ventaja. Pero estas pipetas automáticas que llevan piezas plásticas, resortes y además algún sistema de medición, suelen ser las más caras de todas las pipetas. Entonces es importante que ustedes los manejen. Vamos a ver cómo van a hacer esta práctica en casa, porque obviamente esta es la parte muy fina, linda, y hacerla cuando tienes el material. Pero ¿qué hacemos cuando no tenemos estos materiales en casa para poder hacer esas mediciones?
Les había yo pedido que si tenían por ahí en su casa popotes de diferente tamaño, aquí yo agarré 2, pero pueden ser también unos más delgaditos y algunos como del Jumex, ¿no? Que bien lavados funcionan, o de estos de Hershey's también, o de juguitos también les sirven, ¿no? Entonces, a estos tubitos que nosotros tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que con ayuda de un plumón o de un marcador indeleble, vamos con ayuda de una regla a hacerle las líneas. Una pipeta, normalmente hay pipetas que son para transferencia, que tienen un volumen, es decir, yo quiero medir 1, 1.5, 2.43. Entonces lo que vamos a hacer es rotularla directamente con apoyo de un plumón, como este que tenemos por acá, algo como esto. Vamos a hacerle las pequeñas líneas para que esas líneas equivalgan a nuestra pipeta, de manera que nosotros podamos practicar con diferentes soluciones. Y vamos a practicar, por ejemplo, subir 1.2, 1.3, a lo mejor subir 4, subir 5.2, y pues las líneas pequeñas, que serían las de los milímetros o milímetros, pues nos van a servir para guiarnos, ¿no? Aquí lo importante no es tanto qué tan exacto hagas el volumen tú, sino que practiques diferentes volúmenes subiendo y bajando, ¿no? Las perillas, como les dijimos hace ratito, estas que se ven como de plastiquito, así como flexibles, las venden en las farmacias. Generalmente las perillas como una perilla de estas para bebé, y estas sirven, ¿no? Vean que tienen una puntita, de manera que esa punta sí cabe bastante bien para la mayoría de popotes, o sea, le queda en la parte de arriba para poder hacer succión de ese líquido y nosotros podamos subirlo a diferentes volúmenes. Este equivaldría a una pipeta de las gruesas, una pipeta muy delgadita, y si es un popote muy chiquitito y delgadito, equivaldría a nuestras pipetas más pequeñas. Entonces, pues vamos a hacer el marcaje. Una vez que hemos hecho los marcajes, vamos a ver que nuestras pipetas deberían de quedar así, es decir, aunque no tenga la puntita aquí de este lado, nos va a quedar con las líneas, ¿no? Si no te alcanza a medir los milímetros, así como está aquí, puedes ir nada más con rayitas que equivalen de 2 en 2, entonces puede ser aquí 2, 4, 6, 8, y ya viene la línea grande, y otra vez 2, 4, 6, 8, línea grande. Entonces, de manera que tengas tú diferentes volúmenes, ¿no? Entonces, pues también a la otra le podemos hacer líneas a lo mejor de 2 en 2, con sublíneas, para que ustedes puedan hacer sus cálculos en casa. Vamos a probarla. Estamos probando nuestra pipeta recién hecha con nuestro pipeteador automático. Entonces veamos que aquí ya la vamos a introducir en el líquido. De por sí sube solito por capilaridad, pero si yo quiero que suba más el volumen, entonces voy a ocupar el pipeteador haciendo la línea para arriba. Entonces ahí vemos cómo sube y cómo baja. Ahí va bajando el líquido despacito. Y yo puedo ir midiendo aquí abajo de gota en gota, o puede ser en chorrito como vemos por ahí, o puede ser de gota en gota. Esto ustedes lo van a practicar en su casa con ayuda de la perilla de plástico y van a ver que sí funciona. Aquí yo lo que estoy haciendo es moviendo con mi dedo hacia abajo para permitir que el líquido baje. Y aquí podemos ver que puedo bajar de gota en gota o de chorrito en chorrito. Para finalizar esta sesión es importante recordar que en ocasiones necesitamos medir los líquidos hasta cierto volumen de acuerdo al recipiente. Y por ejemplo, en este caso, estos recipientes que estamos viendo por aquí vienen con una marca, y esa marca que podemos ver por aquí nos está indicando que hasta ahí tiene que llegar cierta cantidad de líquido, cierto volumen de líquido, solamente hasta esa posición. Entonces vamos a ayudarnos, pues ahora sí, añadiendo líquido de gota en gota, agitando y tratando de cuidar el menisco, que es lo que acabamos de ver. Y esta marca tiene que ser de que sube el líquido hasta que llegue y haga una pancita sobre esta línea. Entonces, si hacemos así, quiere decir que nuestra solución o lo que estamos preparando con nuestros reactivos, líquidos o sólidos, es correcta. Vemos que realmente falta muy poquito, ahí con 1 o 2 gotas, prácticamente ya queda lista la solución que estamos preparando, donde el menisco queda exactamente, o esa como pancita. La pancita esta queda arriba de la línea, como podemos ver aquí. Esperemos que esta sesión haya sido efectiva para ver el manejo de reactivos, tanto de forma sólida como los reactivos líquidos, para usarlos en las prácticas de laboratorio.